Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. Desde Madrid, muy bienvenidos. ¿Cómo están a otro capítulo aquí entre Chile, España y el mundo? Soy Carolina Paz Zúñiga y les voy a entregar una hora de conversación desde Madrid, como les decía, aquí en Capital Radio 103.2 FM y para todo Chile también, Radio Agricultura 94.1 FM y también a través del canal de YouTube Agricultura TV. Estamos conectados. Todo esto es gracias a la globalización de las comunicaciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué tecnología!, ¿no? Aquí con nuestro equipo técnico fantástico. Hoy tenemos un gran invitado que ha estado aquí en España a finales de mayo, principios de junio, y hoy está en Chile. Vamos a estar conversando con él desde Santiago de Chile, allí en invierno, frío, aquí calor, estamos julio, qué calor, estamos veraniegos ya, pero muy contentos porque la conexión es brutal, es fantástica. Eso es lo que queremos, estar conectados entre países, con el mundo global, hablar de economía, de inversión, de empresarios, de emprendimiento, de medicina, también de ciencia, de calidad de vida, de bienestar, de educación, bueno, de todo lo que nos atañe en una sociedad que son muchos temas y con grandes invitados, ¿no? Grandes invitados que sean un aporte, que nos den opinión, que nos den su visión, su experiencia. Y por ello, el día de hoy les voy a presentar a mi invitado, que es un honor tenerlo, aunque estemos a la distancia, pero va a ser una conversación muy nutriente, yo creo. Estamos con Andrés Montero, desde allí, desde Chile. Él es presidente del Consejo Empresarial de Chile, España. Por eso ha estado aquí hace poquito, en nuestro Madrid, ha estado en Bilbao, también ha estado en Pamplona. Él también es director ejecutivo y socio fundador de Intertrust Hunting, director de Maltexco, aquí me vas a corregir, Maltexco. También tiene que ver con el Patronato Madre Hijo, que es una fundación maravillosa que está desde 1901 operando en Chile y ayuda muchísimo a las madres en estado de nacimiento, ¿no? Bueno, Andrés nos va a contar de todo esto. También, que a mí me encanta, fue director de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. O sea, wow, tiene mucho que ver con nuestra radio Agricultura. Y bueno, voy a seguir contando aquí su currículum para introducirlo, pero lo quiero presentar. Andrés, bienvenido. Gracias por estar ahí. Gracias, Carolina. Muy buenas tardes. Un agrado estar contigo esta tarde y feliz de poder conversar de tantos temas que unen a Chile y a España. Totalmente. Cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿Has vuelto ya de España? ¿Hace frío por allí? Director ejecutivo y socio fundador, o sea, tienes que contarme primero el viaje que hicieron acá de empresarios, organizado por la COE. Bueno, la verdad que este es un viaje organizado por el Consejo Empresarial que yo presido desde hace unos 5 años. Este consejo forma parte de la Sociedad de Fomento Fabril y también de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el ente matriz de los empresarios en Chile, es como el equivalente a la COE española. Esta es la tercera oportunidad en que me tocó organizar un viaje de esta naturaleza. El primero lo hicimos post pandemia o medio dentro de la pandemia. El siguiente estuvimos en Madrid y Sevilla, que fue espectacular. Y en esta última versión estuvimos en Madrid y en Bilbao. La verdad que tuvimos un problema, que fue un buen problema, es que estuvimos mucho más interesados de los que podíamos llevar. O sea, finalmente fuimos 80 empresarios porque teníamos que adecuarnos a 2 buses o 2 autocares para poder movernos dentro de Madrid o dentro de Bilbao. Así que fue muy interesante. Me acompañaron la presidenta de la empresaria chilena, Susana Jiménez, también la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, el presidente de la Asociación de Bancos, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y un nutrido grupo de empresarios de todos los rubros, de todos los lugares de Chile, interesados en conocer más de España y poder conocer empresarios y maneras de colaborar en nuevas inversiones, más comercio
y más relaciones, que es lo que creo yo que corresponde. Qué maravilla, fueron 80. Claro, yo tuve el gusto de estar el lunes en el inicio de este encuentro empresarial y fabuloso, todas las ponencias, escucharles a todos, muy interesante. ¿Y en qué quedó esto? Van a volver el año que viene, ¿no? Según ya me han contado varios, vienen a Valencia, quizá Bueno, vienen a otras ciudades españolas. claro, mira, estamos decidiendo, pero lo más probable es que sea Madrid y Valencia, con esta idea de poder no solo estar en Madrid, sino que conocer un poco también la realidad de otras autonomías españolas, y ellos quieren que vayamos. La verdad que esta combinación de Madrid y otro lugar es muy positivo porque aunque Madrid la lleva, como decimos en Chile, España es mucho más que Madrid también. Entonces, recordemos que en Chile hay Total. descendientes de andaluces, descendientes de gallegos, de asturianos, de riojanos, entonces hay De que, vascos. de vascos, exactamente. Entonces es importante no olvidarnos de eso y es lo que pretendemos hacer, un poco poder cubrir el territorio español en plenitud en el tiempo. Estuvo el cónsul de Chile en Valencia aquí en la radio hace un tiempo y él decía que es fabuloso, que tienen que venir a Valencia, que los invita a todos, Sí, Leopoldo López, que así que sí, ahí él los va a esperar, es un encanto, el señor los va a esperar con los brazos yo, abiertos, porque él quiere mucho Chile, es español, pero adora Chile. Yo me he reunido con Leopoldo alguna vez, ahora estuve con él también, así que encantado de poder hacerlo. Fantástico. Bueno, y tú que en tus artículos que también le das un poco a las comunicaciones, al periodismo, me encanta la escritura, has Sí. comentado tu experiencia de venir aquí a Europa hace 45 años, a España, y he leído tus artículos que dices que Chile le falta un poquito, deberíamos copiar un poco más a España, ¿no? Aunque es difícil, lo intentamos, pero en tantas Y cosas. mira, efectivamente yo tengo un vínculo histórico con España, aunque yo soy generación 14 de aquellos españoles que llegaron algún día a Chile, pero me ha tocado estar decenas de veces, conozco bastante, conozco mucha gente, muchas instituciones, empresas, y eso me ha permitido, digamos, entender cómo funciona España. Y por eso que le tengo tanto cariño, tengo muy buenos amigos y creo que hay muchas cosas que en España se hacen mejor que en Chile y que nosotros efectivamente tenemos que copiar, pero hay otras que no tanto, porque hemos Ujú. copiado algunas no muy buenas, porque sobre todo en temas políticos que podemos tocarlos más adelante, digamos, y también algunos temas empresariales en los cuales se importan modelos o formas de hacer las cosas que se hacen en Europa a veces y que no son aplicables tan fácilmente en nuestro país. Pero respecto de tu pregunta, yo siempre me gustó escribir. Sí. Yo vengo escribiendo hace muchos años en diarios en Chile, he escrito 3 libros y acabo de terminar mi 4º libro. Y yo un poco ¿Cómo se debuté. llama? ¿Cómo se llama tu cuarto libro? El 4º libro se llama Relatos de 6 décadas, que está en el proceso de impresión y que Ujú. incluye distintas experiencias que he tenido en mi vida en muchos frentes, profesionales, deportivos, empresariales, académicos, etcétera. Así que un libro que creo que va a ser muy interesante. Pero mira, yo por una de esas casualidades de la vida me tocó en Chile, precisamente en la Embajada de España, conocer a Vieito Rubido, que en ese momento era el director de ABC, y él me invitó a colaborar con ABC, cuestión que hice durante casi 5 años, con artículos de distinta naturaleza, pero bastante vinculados a América Latina, temas internacionales, temas políticos, y en algún minuto Vieito emigró al Debate, diario que se recuperó, que era un diario histórico, que había dejado de existir. Y entonces algunos columnistas de ABC nos fuimos al Debate y ahí llevo algo más de 3 años con una participación, te diría, semanal o quincenal. En el Debate he escrito más de 100 columnas de temas varios. Y desde hace 1 año y medio también escribo regularmente en el Diario de Madrid, que es un diario también digital, que es un diario muy antiguo, que además me gusta mucho el nombre, y estoy participando en ese diario también con temas, reflexiones australes, se llama
mi columna. Entonces, toco temas muy diversos. He leído todo, sí, muy interesante. Oye, pero y si comentamos de lleno algunas cosas que has dicho, por ejemplo, los trenes aquí, que son fabulosos, la alta velocidad española, ¿cómo se podría lograr que eso hubiera en Chile, que llegara allí? Tuvimos Claro, un tren al sur, bien, por de hecho ejemplo, en el libro que voy a publicar hay un capítulo que se llama de trenes, ¿eh? Porque he tenido la suerte de viajar en muchos trenes, en muchas partes del mundo, en Rusia, en China, en fabuloso, Finlandia. eso es desarrollo, eh, desarrollo. y Chile fue un país pionero en trenes en América Latina. En Chile hubo trenes en 1870, hubo una conexión en 1911 entre Santiago de Chile y Puerto Montt, 1000 kilómetros al sur, y era el medio de transporte más importante. Y por distintas razones se fue privilegiando el transporte de carretera, se fue dejando el tren de carga y pasándolo más al transporte con camiones. Y también como Chile es un país que no tiene una población muy grande, faltaba flujo de pasajeros para poder justificar el tráfico, y eso fue deteriorando la situación económica de Ferrocarriles, que siempre ha sido una empresa estatal, y lamentablemente llegamos a un punto en que el tren pasó a tener muy poca relevancia, y ahora en los últimos años se ha intentado en algunos Retomar. trenes de cercanía poder potenciarlo. Pero yo soy un convencido de que Chile, por su forma, por su geografía, un país angosto y largo, el tren es indudablemente el que debería ser más El relevante número en uno, transporte. claro, Tanto número y uno. además que tú ves que los aeropuertos hoy día, tú tienes que ir a un aeropuerto, hay que llegar muchas horas antes, hay vuelos que no salen por razones climáticas, no es barato, efectivamente te demoras menos, pero también para efectos de turismo sería súper interesante que el tren en Chile se repotenciara. ¿Mm? Ah, totalmente. Sería fundamental, ¿no? Es que con lo que dices tú, la franja larga que tenemos de país. Luego, ¿qué otra cosa? En el Congreso de Diputados, por ejemplo, se prohíben letreros y pancartas. En cambio, en Chile está todo pintado, Claro, grafiteado. mira, yo creo que yo he estado varias veces en el Congreso de los Diputados en Madrid, Estuvieron también en aquí Chile. ahora hace poco también. Ujú. Sí, yo creo que el lenguaje en Madrid lo encuentro un poco más violento. Mm. Creo que hay una manera de expresarse y de comunicarse con los otros partidos muy violento, pero se guarda la forma en términos de que no se puede estar colgando letreros o pancartas, que en Chile se ha hecho habitual, sobre todo la izquierda dura pone letreros de situaciones de hace 50 años, y eso le resta solemnidad al trabajo legislativo. Ahora, yo Mm. quiero también mencionarte algo que a nosotros nos llama la atención, que tiene que ver con esto de que ahora en Madrid, en el Congreso, se usan las lenguas de la autonomía, o sea, el euskera y el catalán. Para nosotros es algo muy curioso, porque si todos hablan español, es como complicar la comunicación. Es algo Total. que para mí, yo no quiero calificarlo si es bueno o malo, me parece extraño, porque está bien Es ridículo. claro, que esas lenguas se mantengan, pero me parece que es como una forma de provocación contra una mayoría de hecho, a mí me llamó la atención en el último viaje que hicimos en Bilbao, cuando nosotros llegábamos y que tuvimos vínculos con el gobierno vasco, nos hablaban en euskera, y después de hablarnos en euskera nos pasaban a hablar en español, pero era como para decirnos de que ellos sabían hablar euskera, pero nosotros no entendíamos nada. Entonces era como curioso, y nosotros veníamos de Chile y además formábamos una delegación del Consejo Empresarial Chile-España. Entonces, para Oye, mí es grandes difícil. empresarios, tremendos empresarios que invierten en Europa, exportan y al final, ¿cómo pueden? No lo entiendo. Claro, era curioso, porque de la delegación que íbamos había muchos que eran Echeverrías, Errázuriz, de origen vasco, pero también había muchos otros de otras partes de España. Entonces, ese es un tema complejo para nosotros, muy difícil de entender, que se nos contara que el País Vasco limitaba al sur con España, por ejemplo, nos Mm. decían.
o nos decían que el País Vasco se relacionaba con los 27 miembros de la Comunidad Económica Europea, como que fuera una isla distinta. Entonces tampoco la bandera de España se ve en ninguna parte. Uno hubiera querido ver la bandera de España y la bandera del País Vasco al lado, conviviendo, pero no enfrentadas. Es un poco para nosotros difícil de digerir. Difícil de entender porque el separatismo está cada vez peor aquí en España, pero brutal, ¿eh? Las universidades en Cataluña, todo en catalán, y hay gente que viene de fuera, de Estados Unidos, de otras partes también del mundo, que yo no tienen por qué saber catalán. O sea, yo leí requisitos para cargos públicos que tenía que saber la persona euskera, si no, no podía acceder al trabajo. Entonces, yo creo que siendo objetivo, si yo voy a ir a invertir al País Vasco, me encantaría ir a invertir a España y dentro de España al País Vasco, pero si me van a hacer que estoy invirtiendo en otro país con otras normas, es como complicado tomar la decisión. Eso es lo que yo pienso, es una opinión personal, digamos, y con el cariño que le tengo a esa zona. Yo tengo parientes de mi señora que vienen de allá, encuentro que es una región extraordinariamente linda y que tiene muchas cosas buenas, pero creo que así como Chile en su momento tuvo un peligro grave de desmembramiento, uno como descendiente español le preocupa eso, que ojalá haya unión. Eso creo que es lo que le haría bien a la península o al Reino de España, digamos. Dios quiera, porque en ese sentido lo que tú dices hay que rescatar que Chile sí que somos patriotas. En Chile para el 18 de septiembre se ponen las banderas, se baila cuecas, hay rodeos, entonces, ¿me entiendes? Como que hay una tradición mucho más marcada que acá, sin criticar aquí este tema del separatismo, pero Chile, yo digo, como yo vivo acá hace 20 años, yo miro y digo, el 12 de octubre aquí nadie pone una bandera, claro. No bailan una sevillana, no sé, es como todo tan frío. En Chile somos... O sea, nosotros tenemos una... Con todo el cariño que le tengo a los españoles. Claro, una ventaja que en Arica o en Punta Arenas, a 4.000 y tantos kilómetros, se habla el mismo idioma. Tenemos los mismos carabineros de Chile, tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro himno nacional, y todas esas cosas creo que tenemos que valorarlas. Y en algún minuto, lamentablemente, hace no mucho tiempo estuvieron en un riesgo muy complejo, y que gracias a Dios eso se superó, y hoy día ha vuelto un poco el sentimiento de unidad de un territorio único. Por suerte que eso se va a mantener por siempre, son nuestros valores patrios. Andrés, tenemos que ir a una pausa comercial, nos separamos un segundito, volvemos contigo ahora, ¿qué te parece? Bien. Volvemos ahora entre Chile, España y el mundo con Andrés Montero, un contacto por la globalización de las comunicaciones desde España con Chile, Chile con España. Ya volvemos. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Y nos hemos separado un segundito aquí entre Chile, España y el mundo. Estamos transmitiendo desde Capital Radio, Madrid, aquí en la calle Almagro, una maravilla. Mucho calor, eso sí, mes de julio, pero estamos encantados. También para Radio Agricultura, por supuesto, que ahí están en invierno. Un saludo a todos, pero estamos contentos de esta conexión con nuestro invitado fantástico chileno, español también, que tiene su familia, tiene antepasados como todos también. Y Andrés Montero, lo voy a nombrar nuevamente, presidente del Consejo Empresarial Chile-España, director ejecutivo y socio fundador de Intertrust Headhunting, director de Maltexco, Patronato Madre e Hijo también tiene que ver con esta fundación. Fue director de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Qué grandes, has pasado pero por todo, por todas las cargos y... Sí, la verdad, con la SNA tengo un vínculo histórico importante. Yo fui consejero y después fui director. También me tocó
estar en el directorio de SNA Educa, que es una entidad parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene 20 colegios y liceos a través de todo Chile con 12.000 alumnos. Así que me tocó participar. También estuve unos 5 Perdón, años. Andrés, pero ¿qué desarrollan en SNA Educa? Es como una especie SNA de Educa tiene colegios técnicos liceos, sí, sí, y sí. liceos a través de todo el país, desde el norte hasta la Patagonia. Y son liceos para alumnos de hasta 18 años en que aprenden una especialidad, ya sea agrícola, maquinaria, industrial, gastronómica, etcétera. Y son colegios que han tenido muchos premios y muchos reconocimientos por su calidad educativa. Y están en el origen orientados a generar personas vinculadas al campo, para administrar campos. También hay una escuela que es la Escuela de Duao, cerca de Talca, que es la que prepara a los jinetes chilenos y que potencia el rodeo, que es el deporte nacional. Es una escuela maravillosa que siempre el problema que tiene más interesado en ingresar que los que pueden aceptar. Así que fue una experiencia bonita, gremial, y desde ese momento también yo ya era consejero de la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, que es el área industrial de los empresarios, y ahí me he mantenido en esta posición de presidente del Consejo Empresarial Chile-España, un poco por mi vínculo con la madre patria, y tampoco he podido seguir más intensamente porque yo además escribo, además tengo mi empresa y soy agricultor y ganadero en el sur de Chile, entonces tengo que ocuparme de mis cosas porque todos sabemos, por lo menos en Chile, todos los cargos gremiales son ad honorem. Los dirigentes empresariales chilenos trabajan, como él dice, por la patria. No así los empleados o los trabajadores que trabajan dentro de las organizaciones gremiales, pero los dirigentes, llámese los directores y los miembros de los gremios, ellos trabajan ad honorem. Bueno, eres sin duda multifacético, yo creo, ¿no? Porque pasas de un trabajo a otro con gran rigor, con una gran labor, gran entrega. ¿Qué te ha motivado a explorar distintos ámbitos? Vas pasando, porque la SNA, el tema agricultor, los caballos, el rodeo, luego empresa, Mira, Chile, España. yo soy el 10º hijo de 12. Familia tradicional chilena. Claro, mi padre fue una persona muy interesante, fue ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, Carlos Montero Schmidt. Mi padre fue ministro del Interior en Chile, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y fue un dirigente agrícola muy importante en un momento que Chile tuvo una ley maldita que se llamaba la Ley de Reforma Agraria, que consistía en robarle los campos a los agricultores. O sea, los promotores y defensores de esa ley, que ya no quedará alguno por ahí, decían que era expropiar para que los trabajadores fueran los dueños de la tierra. Pero el problema es que expropiaban, pero no pagaron. Se robaron los campos y tampoco nunca le entregaron la tierra a los trabajadores. Entonces fue una época muy dramática de la agricultura chilena, desde 1900, diría yo, 65 hasta el 1973. O sea, tanto el gobierno de Frei Montalva como el gobierno de Salvador Allende le hicieron un gran daño a la agricultura chilena, que afortunadamente cuando hubo cambio de gobierno, llegó el gobierno militar, se le devolvió la tierra parcialmente a sus legítimos dueños, y de ahí surgió el boom de la agricultura chilena que todos conocemos, porque junto con eso se abrió la economía chilena y fueron, digámoslo, economistas y empresarios chilenos civiles los que tomaron el control de los temas económicos, y eso permitió que Chile se abriera al mundo, firmara todos los tratados de libre comercio que hoy día tenemos, y poder hoy día decir que Chile es uno de los principales actores en el mundo en vino, en cereza, el principal exportador, uva de mesa, manzanas, nectarines, avellano europeo, y realmente hoy día la agricultura chilena es un player internacional importante, y eso se debe a que se abrió la economía y se permitió que
que los privados tomaran control de sus propiedades, que las habían perdido. O sea, yo personalmente yo vengo marcado a fuego por mucho sufrimiento que no se olvida, porque cuando tú tienes 10 años y ves que a tu padre lo echan de su tierra y le quitan todo, eso no se te olvida nunca más. Y eso es lo que a mí me tocó vivir. Entonces, un poco por eso yo también decidí en algún minuto entrar a yo diría, a la esfera pública, pero más que participando como parlamentario o algo por el estilo, con una total independencia para poder opinar de los temas que son trascendentes. Y eso es lo que yo hago en mis columnas de opinión, tanto aquí como en España. Qué importante lo que dices, Andrés, porque yo fíjate que con el tema de la agricultura sé también muy de cerca todo lo que ocurrió en esa época, porque yo soy nieta de un agricultor, mi abuelo, don Humberto Zúñiga Cifuentes, fue campeón de Chile en el año 40, el primer campeón que hubo, y el presidente Pedro Aguirre Cerda le entregó el premio, en esa época en la Media Luna, y a mi abuelo le quitaron también un campo, tenía 3 y le quitaron unas hectáreas, 14 hectáreas se las quitaron así de la noche a la mañana y nunca pagaron nada, y entonces también hemos vivido eso con mi padre, mis tíos, y es horrible. Nadie sabe estas cosas que han pasado años atrás, ¿no? Porque siempre en Chile se recuerda el tema de los militares, el golpe de Estado, el pronunciamiento militar, pero también han ocurrido otras cosas bastante duras para los agricultores en este caso. Mira, lo complicado, yo estudié en Estados Unidos. Fui becado de la fundación de la comisión Fulbright del año 84-85 con una beca que se llama Hubert Humphrey y fui testigo presencial de la ignorancia que existe en las universidades americanas de lo que pasaba en Chile. Y eso también lo he visto en España. O sea, no porque hablemos el mismo idioma, en España se conoce el proceso político, histórico que ha tenido Chile en los últimos 50 años. Definitivamente no se conoce. Y eso yo lo puedo ver conversando con profesores, lo que en España le llaman politólogos, pero los politólogos, uno se pone a conversar con ellos y no entienden nada de lo que están hablando. Y tienen prejuicios preconcebidos. Y eso lo veo yo también en televisión española, que es lo que me toca ver acá, en que todo está sesgado, falta un conocimiento potente de eso. Entonces hay un sesgo, yo diría, por usar una palabra que usan en España, un sesgo progre terrible. Ellos hablan cosas que no conocen. Entonces yo también, a través de lo que me permite la posibilidad de escribir, yo lo hago, y lo hago también sobre Argentina, para que todos sepan que en Argentina hubo 70 años de gobiernos corruptos que han terminado con esta situación de la Cristina Fernández condenada, ¿te fijas? Entonces creo que es importante alzar la voz y dar la opinión y no dejarse amedrentar. Es un poco lo que te digo, porque aquí lo que ha faltado es coraje de los empresarios, coraje de los gremios, que muchas veces por caerle bien al gobierno de turno, dialogan con personas que no tienen ningún interés en dialogar. O sea, hay gente que te dice que va a dialogar, pero ellos no quieren dialogar, ellos quieren ir corriendo su bandera y eso significa, trabajar menos, por ejemplo, que es un tema hoy día actual, tanto en Chile como en España. Yo veo como en la televisión están ahora pretendiendo en España trabajar menos, 37,5. Entonces, si yo soy un inversionista y quiero ir a invertir en España, ¿cómo voy a ir si me están diciendo que vamos a trabajar menos? Porque me dicen que es para que la persona tenga tiempo para su familia, pero veo la tasa de natalidad y no crece la población, y en Chile pasa lo mismo. Entonces, ese es un pretexto para estar con la mascota. Eso tendría que ser el tiempo libre, que es lo que está de moda. Qué verdad en todo lo que dices. Es que cada cosa que yo he leído de tus artículos le das, pero en el clavo. ¿Qué te parece esto de las licencias médicas? Bueno, de actualidad, pero es una cosa que está
todo el mundo con licencia médica. Yo, de hecho, aquí desde España mandando, porque hay que mandar emails muchos a veces para pedir que vengan al programa, y te responden, estoy con licencia, llame, hable con tal persona. Todos estos, obviamente, funcionarios públicos. Claro, mira, yo he sido empresario, he sido No, es que gerente. los empresarios no ocurre esto, uno habla más, es otro tipo de comunicación. Lo que te quiero explicar, yo he sido gerente de empresa muchos años en distintos rubros y me he encontrado en infinidad de oportunidades, personas que tienen una licencia médica, que requieren reposo domiciliario por instrucción del doctor. Y de repente yo necesito algo y le digo a mi asistente que llame para preguntarle algo y me dicen, no, anda en Buenos Aires, contestan en su casa. O sea, esa es una cuestión habitual. Ahora en Chile lo que ha sucedido es que son 25.000 las personas que están bajo investigación que salieron fuera del país, pero hay otro equivalente de personas que no salieron fuera del país, sino que se movilizaron dentro del país, de vacaciones a otros lugares, en que derechamente ellos le están haciendo un robo al empleador porque están cobrando un salario sin haber trabajado. Entonces, aquí en Chile ya han salido algunos colegios profesionales, como el Colegio de Profesores, que es controlado por el Partido Comunista, que no quieren que se investigue o que dicen que esto no puede ser tan así, para poder impedir que se hagan las investigaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, en el sector público en Chile, también el ausentismo es de 35 días al año. Y si le suman las vacaciones, al final hay 2 meses que no se trabaja. Entonces, esas son las cosas que a uno le dan mucha rabia, porque todos esos recursos provienen al final de quienes pagamos impuestos y son recursos que deberían ser bien utilizados, ¿te fijas? Entonces, y en España también entiendo que el ausentismo laboral no es menor. No es menor, también está en alza. ¿Tiene que ver con que van a haber elecciones en Chile? Un poco que el gobierno va a haber un cambio en marzo del 2026. No sabemos quién va a salir, pero tendrá que ver un poco con esto. Claro, estos temas es difícil porque la política, tú sabes, cuando asumió el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, un tiempo antes él no tenía ni siquiera las firmas que le permitían inscribirse como candidato. Y no se sabe por obra de qué, yo creo que de ningún santo, resulta que sucedió lo que sucedió. Entonces, yo ahora estoy observando. Hay muchas encuestas, todas las encuestas indican de que aquí en Chile va a haber un cambio de signo político. Hay 2 candidatos, una candidata y un candidato que están liderando las encuestas, pero tenemos que esperar qué sucede y cómo se acerca la época de la elección, que es en noviembre. Pero todo indica, porque todos los días aparece algún acto de corrupción, algún desfalco, algún problema. No quiero comparar con España, porque también veo la televisión y en España también aparece todos los días algo nuevo, pero en Chile las cosas van camino a que va a haber un cambio de gobierno y el problema que yo percibo es que si sale la oposición actual, el gobierno de Boric tiene un apoyo bastante duro de un 25 a 30%, de personas que de una u otra manera se han visto favorecidos por la forma de gobernar, por haber tenido posibilidad de transformarse en empleados del Estado y recibir beneficios de distinta naturaleza. Y esa gente, como no tiene otra opción laboral, lo único que va a querer es que al próximo gobierno le vaya mal. Ojalá le vaya muy mal para que ellos en el 2030 puedan volver al poder y retomar sus cargos y sus salarios, que son muy por sobre lo que el mercado privado les pagaría. Esa es la realidad. O sea, yo aquí creo que no hay doble lectura sobre eso. Andrés, nos tenemos que separar un segundito y seguimos conversando contigo, que está muy interesante todo lo que nos estás contando. Nos separamos un segundo entre Chile, España y el mundo. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura,
con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Bueno, ya estamos de vuelta entre Chile, España y el mundo. Soy Carolina Paz Zúñiga y desde aquí, Madrid, Capital Radio para todo España, 103.2 FM y para todo Chile, Radio Agricultura, 92.1 FM y a través de las plataformas digitales y YouTube también estamos en Agricultura TV. Estamos conversando con un señorazo, Andrés Montero, empresario. Estamos hablando de Chile, de España, de las diferencias, de las virtudes, ¿no? De las carencias. Andrés, que estás en Chile en invierno, cuéntanos un poco cómo está por ahí la cosa. Bueno, el clima atmosférico está frío. Gracias a Dios llegaron las lluvias, pues este país necesita lluvia, necesita nieve en la cordillera. Recordemos que la agricultura chilena se abastece de agua que viene de nuestra querida cordillera. Pero te diría que en lo político, si el clima atmosférico está frío, en lo político está caliente, está muy violento, hay una confrontación dentro de los partidos de la izquierda y en que entendamos que ahí... Hay mucho nerviosismo, hay mucho estrés. Mucho nerviosismo porque yo creo que la izquierda en Chile percibe que no va a ser gobierno. Y eso lo hace tener que ponerse nervioso y prepararse para ver cómo van a enfrentar esa situación. Como dije antes, bloqueando el éxito de un futuro gobierno. Recordemos que en Chile dura solamente 4 años el periodo presidencial, por lo que lamentablemente aquí se toman muchas decisiones que son de corto plazo. No hay planes de largo plazo que a veces son buenos para el país, pero que no generan votos en lo inmediato. Tenemos un severo problema de dispersión de partidos políticos. En Chile hay 22 partidos políticos y 2 que están en formación. O sea, piensen ustedes, 24 partidos políticos, cada uno defendiendo sus privilegios, defendiendo sus parlamentarios en distintos lugares. Entonces es muy difícil gobernar de esa manera. Aquí en Chile antes había un bipartidismo que fue mucho más sano para el país, pero después se cambió esa ley y entramos al sistema actual, aunque ahora está en el Congreso un proyecto para aprobar un mínimo de votos que tiene que tener un partido para poder existir, que es un 5%, y eso va a ordenar un poco la cosa. Y también que los que son elegidos por un partido no puedan abandonar ese partido y cambiarse a otro si fueron elegidos estando en un partido que los votantes lo votaron por él, pero también por el partido que pertenecía. Y eso acá un poco se perdió el respeto por esos electores. Y eso también está cambiando, así que esperemos que esa situación mejore. Pero lo más importante es que a la política llegue gente responsable y también al Estado, porque aquí gente correcta. Quiero tocar un punto que es interesante. En España, para poder ser parte de ser empleado del Estado, se requiere lo que ustedes llaman las oposiciones. Hay que preparar y presentar y aprobar oposiciones que son complejas, y mientras más altos son los cargos, son más complejas, más difíciles, y hay que estudiar mucho. Acá, lamentablemente, para entrar al sector público no se requieren mayores pergaminos, y eso ha inundado nuestro sistema de instituciones del Estado, de amigos del régimen de turno. En el gobierno de Gabriel Boric han entrado 120.000 nuevos funcionarios que ganando sueldos muy por sobre su valor de mercado y en muchos casos sin que exista la necesidad. Nos hemos llenado de ministerios, nos hemos llenado de organizaciones, y después quisiera tocar, nos está pasando un poco aquí lo que le pasa a Naciones Unidas, ¿eh? Miles de empleados que uno no sabe qué hacen, no sabe quién los controla. ¿Eh? Fíjate que Rafael Mateo, tú sabes quién es, un gran ingeniero que sabe el tema de energía por sobre muchos, y él comentaba que la productividad, lo más enriquecedor es 2 personas, ser austero,
2, 3 personas, no tanta gente, ¿no? En empresas, porque eso ocupan muchos asientos y al final se va mucho dinero, hay que ahorrar, hay que ser, ¿no? Como antiguamente, en la época de nuestros abuelos, nuestros antepasados, la austeridad es... Se ha perdido el concepto de autoridad, de respeto a la autoridad, sobriedad y responsabilidad. Y eso en todos los aspectos, no solo a nivel de los alumnos en los colegios y en las universidades, sino que también a nivel de las empresas. Porque siempre la izquierda habla de que el patrón o el gerente o el empresario abusa, pero nunca he visto yo un político que diga de que un empleado abusa. ¿Cuántos empleados se van antes de la hora a su casa, ocupan la mitad del tiempo en el celular viendo cosas personales? Son muchos los casos, o trabaja lento para que lo despidan y le tengan que pagar mucho. Eso también es una realidad. O sea, yo creo que hay casos de abuso tanto por el lado de los empresarios, pero también hay un abuso muy grande de parte de trabajadores individualmente, me refiero, y esos no son nunca ventilados o son castigados. Ese es un tema que es importante. Fundamental. Y el tema de la inmigración, Andrés, que no lo hemos tocado, la inmigración ilegal, ¿cómo lo ves en Chile? Porque antes nuestro país no era así. Mira, yo he estudiado mucho el tema, lo he observado mucho y he escrito mucho sobre el tema, y también he tenido algunos conflictos, si tú quieres, intelectuales con algunas personas. Los datos concretos existen y sobre eso a mí me encantaría ver si hay algunas personas que me contradicen, yo los invito a debatir y no los veo nunca más. A Chile, que es un país que tiene hoy día 20 millones de habitantes, hay 2 inmigrantes. Y hace 10 años atrás habían 500.000. Entonces a Chile ha llegado una cantidad de inmigrantes infinita que el país no puede resistir, no puede atender. El ejemplo lo he dado otras veces, esto es como un avión que caben 150 pasajeros y tú metes 300 pasajeros. Entonces la gente se tiene que sentar arriba del otro, no puede llevar cinturones de seguridad, los baños colapsan. Eso es lo que está pasando en Chile. Y lo más grave es que la inmigración ilegal que fue promovida, y digámoslo con todas sus letras, por la señora Michelle Bachelet, que hoy día quiere ser secretaria general de las Naciones Unidas, porque ella va a Europa y va a Francia, va a Alemania y la reciben con honores, la señora Michelle, que era ONU Mujeres, y va a España y la reciben ahí las autoridades. Fue un desastre. Esta señora, que digámoslo, vivió en la Alemania comunista, fue amiga de Honecker, recibió a Honecker en Chile, el carnicero de Berlín, y a su mujer. Ella, digamos, amiga de Castro, amiga de Maduro, fue la que abrió la inmigración ilegal con haitianos que llegaban de noche con unos sobres amarillos, que totalmente ilegal. Y eso después vino la invasión venezolana, que reconozcamos que muchos venezolanos que llegaron en las primeras etapas eran grandes personas y que han sido un aporte a Chile. Pero lo que llegó después fueron en su mayoría gente que vino a delinquir. Y hoy día, si uno ve las noticias, todos los días hay un asesinato, droga, que son los causantes o venezolanos o colombianos. Entonces acá en Chile está prohibido que tú digas eso. O sea, si tú dices que hay una relación directa entre la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia, los asesinatos, el narcotráfico, los sicariatos en Chile, te dicen que tú eres xenófobo y que tú eres una persona xenófoba inmediatamente. Y por ejemplo, yo tuve una discusión que la voy a hacer pública con un gran profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, que él declaró en la época de Bachelet que Chile no crecía porque había muchos chilenos. Esa fue la frase que dijo. No son chilenos, son de otras nacionalidades. Claro, imagínense el grado de ofensa que a uno le digan de que en su propio país no crece porque hay muchos chilenos. Entonces él, en su inteligencia académica de Harvard, dijo de que Chile no crecía por eso. Entonces, bueno, se abrió la puerta y miren lo que ha pasado. Tenemos
las ciudades grandes de Chile que estaban sin campamentos o poblaciones marginales, hoy día están repletos, los hospitales están colapsados, las escuelas están colapsadas y hay mucha gente sin trabajo. Y la delincuencia y la inseguridad se ha tomado este país. Entonces hoy día, si tú le preguntas a cualquier persona en Chile que te diga cuál es el principal problema que hay, el principal problema es la inseguridad. Que ya mi mujer tiene prohibido salir de noche porque la van a asaltar y eso es todos los días. Esto ya no es ese país maravilloso en que uno caminaba por las calles, no es más. Entonces, el principal problema es la inseguridad, pero cuando tú le dices a la gente de Naciones Unidas de que hay una relación directa, te dicen que tú eres xenófobo y te atacan. El otro día me tocó una señora en la televisión, en un programa de televisión creo que era un canal colombiano, una señora Arancha González Laya, que era ministra de Exteriores de Pedro Sánchez, que ahora trabaja en una universidad en París. Entonces ella hablaba de la inmigración y hablaba de Naciones Unidas, y yo le mandé una nota, le dije, oiga señora, Naciones Unidas es una cosa, es un elefante blanco lleno de funcionarios que nadie los controla, nadie sabe cuánto ganan, y la inmigración en Chile está haciendo mucho daño. Y me contestó una cosa terrible, me contestó que deploraba mis conceptos en contra de Naciones Unidas o de la inmigración. O sea, uno pasa a ser una persona que tiene que estar silenciada cuando son situaciones que uno las ve todos los días. Y quiero decir algo, me preocupa España porque en España está empezando a parecer lo mismo, porque no es que yo veo todos los días en televisión española como aparece que llegó una patera nueva a Tenerife y que de ahí lo redestinaron a otro lado. Entonces creo que en España algunas autoridades se dan cuenta y lo esconden y otros no lo enfrentan porque hay un punto de inflexión que si no cortas el tema, después ya no lo puedes resolver. Y en Chile nosotros superamos ese tema. Hoy día nosotros estamos en una situación sin salida respecto al tema, porque ¿cómo va a expulsar 500.000 personas? Imposible. Entonces esa gente después trae al hijo y este país hoy día, la inseguridad, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto problema que tenemos. Los demás, las discusiones de género, todas esas cosas, a nadie le interesan. No es la tema. Seguridad. Es muy triste, la verdad, es muy triste porque yo vivo aquí casi hace 21 años y antiguamente, ya sabes, Chile era el país más seguro de toda Latinoamérica, el más para invertir, para tantas cosas. Y hoy me doy cuenta que españoles, amigos, no quieren volver, que han estado allí en otras épocas en Chile, no quieren volver porque dicen, no, qué peligroso, no se puede salir como antes, no puedes estar en la calle. Y eso se ha transformado brutalmente y se está escondiendo, ¿no? Porque al final vas al centro de Santiago y está lleno como si estuviéramos en Cuba. Pero si imagínate que ahí con las o sea, no es por... el metro de Santiago, que era un ejemplo, hoy se ha día transformado está lleno de muy personas para mal dentro del metro vendiendo cosas. Y si la policía los va a sacar, los tipos atacan a la policía y como tenemos una justicia permisiva, esas personas no tienen los castigos pertinentes y entonces seguimos en lo mismo. Lo mismo sucede con el mercado, la venta, digamos, en las calles, en la venta informal. Yo, por ejemplo, estuve en Madrid, eso no hay, en Bilbao tampoco, pero aquí en Santiago de Chile tú no puedes caminar por las veredas porque está lleno de vendedores ambulantes. No, aquí también hay, pero se esconden, sí. Pero allí es el peligro a la orden del día y eso es lo que da pena porque es un país, ¿no? Líder ejemplar y ahora se está perdiendo. Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? ¿En qué va a quedar esto? ¿Quién va a hacer algo para que esto se acabe? Bueno, mira, aquí no hay doble lectura. Lo tiene que hacer un gobierno que esté dispuesto a enfrentar el problema y asumir los costos que eso significa. O sea, miremos el caso de Argentina. Argentina, 70 años enfrascado con políticas corruptas y llega un señor que muchos dicen que es medio loco. Bueno, puede que sea medio loco, pero ha hecho lo que nadie quiso hacer antes,
y resulta que ahora Argentina empieza a volver la inversión y ahora está en ese gallito, en ese gallito, no sé cómo si se entenderá o no, con aquellos parásitos de la sociedad que nunca trabajaron y que quieren hacerle la vida difícil a Milei. Entonces, aquí en Chile yo percibo que tiene que haber un gobierno fuerte, duro, que se reinstale el respeto a la autoridad, el respeto a los profesores y que podamos, digamos, transitar libremente y que las penas sean ejemplares para aquellos que no quieran cumplirlas. Y desde ya restringir absolutamente el ingreso de nuevas inmigrantes a Chile, porque esta gente que habla de esto en Ginebra y en Naciones Unidas son personas que viven en otro mundo, en otra galaxia. Ellos tienen choferes, tienen sueldos, viajan en primera, van a los mejores hoteles, entonces dan cátedra, pero no tienen idea de lo que están hablando. Si estos son temas muy delicados. Para ellos es fácil decir de que hay que ser generoso y solidario. ¿Qué va a hacer España? ¿Va a aceptar a todos los pobres de África? ¿Le va a abrir la puerta para que lleguen toda la pobre gente de África? Si lo que hay que hacer ahí es que Europa se concentre en generar empleo y negocios y empresas en el origen, para que esa gente tenga alguna oportunidad de subsistir en su propio país y no dejar que sigan llegando las pateras, porque lo único que se va a hacer con eso es que el problema que tú tienes en África lo va a replicar después en Europa. Y veamos lo que pasa en Francia, lo que pasa en Alemania. Yo converso con amigos europeos y me dicen que yo soy un poco exagerado, pero si es cosa de ir a París, hay zonas de París en que no se puede entrar derechamente. Peligrosísimo, y eso, sí, lo he vivido, un horror. Eso de repente ya no es París, el París de antes. Entonces, yo no digo que no haya, la inmigración es muy buena, pero tiene que ser controlada, tiene que ser limitada, y si un país necesita carpinteros, necesita doctores, podrá llamar a concurso para que vengan, pero no puede ser como es hoy día. Es lo que molesta también es una imagen de país, una imagen, el chileno, yo siempre lo hemos visto como una buena persona. Sí, como cuando falta trabajo, por algo roba, porque necesita dar de comer a su familia. Pero ahora el tema del peligro en Chile, de los sicarios, de las muertes, los portonazos, cuando el chileno no es así, no portaba armas antes, no mataba a nadie, no entierra cuchillo. En cambio ahora, ¿no te parece que viene de otros países, de Colombia, pero por supuesto, pero de si eso es República Dominicana, de Haití, de Venezuela, de otros países que tienen otra costumbre, otra cultura, que nosotros no somos así? Y hay que decirlo, nosotros no somos matones, no somos asesinos, esa es la al realidad. contrario. Por eso que yo cuando estoy en España existe una tendencia de los académicos, de los empresarios, de los políticos, de hablar de Hispanoamérica. Entonces hablan de América Latina. Y ahí estamos todos metidos. Y yo les reitero 50 veces, no somos todos iguales. Hablamos un idioma parecido, o hablamos español, pero somos distintos. Nosotros somos distintos a los venezolanos, distintos a los dominicanos, distintos a los brasileños. Cada país tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de ver las cosas. Entonces, no es bueno cuando se dice voy a invertir en América Latina. ¿Qué es eso? ¿Voy a invertir en Chile? ¿O voy a invertir en Cuba? ¿O voy a invertir dónde? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en cuidar las diferencias de los países y respetar esas diferencias. Por eso que yo le digo a mis amigos empresarios de que cuando vengan a Chile, no vengan un día y van 8 días a Buenos Aires y 8 días a Río de Janeiro. Eso no sirve para nada. La última visita que hizo el presidente Pedro Sánchez a Chile, vino de Brasil por un día, con los empresarios estuvimos como 15 minutos y después se fue con el presidente Boric a otras cosas políticas. O sea, así no funcionan las cosas. Si yo voy, yo le digo a mis amigos cuando llevo esta misión empresarial a España, vamos una semana, no podemos ir menos. Mínimo. Entender un poquito. Y después me dicen, oye, estuvo muy duro, nos llevaste muy estricto con los programas. Bueno, pero tenemos que aprovechar esa semana. Entonces teníamos actividades, estuvimos con la presidenta Díaz Ayuso, estuvimos con el alcalde de Madrid, estuvimos con el presidente del País Vasco, estuvimos en el Congreso, en el Banco de España, en el Banco Santander, en Mutua Madrileña, estuvimos en Iberdrola, estuvimos en Invest Madrid, estuvimos, un programa pero que impresionante. Llegaron cansados mis amigos, sí, pero ahora
recapitulando, fue una misión empresarial fantástica, fantástica. Ejemplar, yo creo, ¿no? Ejemplar. Que se repita cada año, Andrés. Bueno, de eso se trata, y también que nos vengan a ver, porque yo tengo amigos españoles que les llevo una cuenta. ¿Ah? Yo soy muy amigo de una familia española y les digo, voy ganando 13-2, porque ellos por cada 10 viajes míos vienen uno. Entonces, estamos a la misma distancia y uno, si quiere promover amistad, tiene que hacer el esfuerzo. Relaciones públicas, que vayan mucho para allá. ¿Crees que el PIB, el precio, ¿no?, de Interior Bruto, va a subir ahora próximamente? Porque hablaba mucho de la presidenta de la SOFOFA, que estaba en el 2%. ¿Crees que va a subir como era antes, al 5, al 4? Debería. Eso tiene que ver con muchos aspectos, muchos factores, tiene que ver con la economía internacional, pero también tiene que ver con cómo hagamos nosotros las cosas. El gran problema que hemos tenido es que hay muchos proyectos de inversión que están estancados en los procesos aprobatorios, porque con este mundo, te fijas, un poquitito global, acá se copian cosas y normativas de otros países, y cuando tú eres un país menos desarrollado, si tú le aplicas las mismas normas que Finlandia, es difícil. Entonces acá se demora mucho la aprobación de proyectos eléctricos, de proyectos de infraestructura, porque además hay un grupo importante de ONGs que viven de complicar los proyectos, de rechazar los proyectos porque hay un tema con una lagartija, hay un tema con una plantita que hay que cuidar en un determinado lugar. Entonces yo no digo que no haya que cuidar el medio ambiente y hay que respetar la historia y hay que respetar los restos históricos que hayan en algunos lugares, pero hay prioridades, hay prioridades. No hemos ido al otro extremo, ese es el punto. Entonces eso genera en los inversionistas extranjeros molestia, ¿eh? Y que a veces ellos tienen problemas para poder decírselo al gobierno. ¿Cómo le vas a decir tú a un gobierno a donde está invirtiendo de que las cosas se están haciendo mal? Entonces, bueno, para eso están los gremios. Y en el caso de nuestro gremio, de repente lo que nos ha faltado es mayor unidad, porque cada rama de la economía tiene su propio gremio. Entonces estos gremios o patronales, como le llaman en España, muchas veces conversan con la autoridad en forma independiente. Entonces pierde peso la contraparte empresarial. ¿Eh? Cada patronal va a conversar con el gobierno los mismos temas, cuando debería haber una unidad gremial y que esos temas se conversen unitariamente. Los temas específicos de una patronal, la construcción, la agricultura, perfecto, que se conversen de manera independiente, pero los temas, aprobaciones, tributos, inmigración, seguridad, todos esos temas que le afectan a todas las patronales deberían ser tratados con una mano. Eso es lo que yo pienso. Oye, André, lo del lenguaje inclusivo, que has comentado en tu artículo. Bueno, yo a esta altura del partido diría que es un chiste, digamos, porque ahora en este último viaje a España yo percibí de que en España ese es un tema que va en retirada y que en Chile todavía no. Aquí no existe, no se habla, claro, así. Aquí seguimos con esa cosa que es muy ridícula, porque se pierde mucho tiempo, y además que yo he escrito de esto mucho porque, por ejemplo, ¿por qué se dice periodistas y no se dice periodistas? Claro. ¿O por qué se dice artistas y no se dice artistas? Artistas. Entonces, si nos ponemos en ese plan, ¿a dónde llegamos? No llegamos a ninguna parte. O sea, me parece que eso es incultura, buscar un protagonismo absurdo, que eso ya no va a ninguna parte. Yo te digo, eso es un tema que ya está, lo mismo que las cuotas. Todavía en Chile hay muchos defensores, incluso dirigentes de patronales que están de acuerdo con las cuotas. Entonces, yo que como tú me presentaste al principio, yo me dedico hace 27 años a reclutar ejecutivos y directores. Entonces, este tema para mí no es tema. O sea, yo tengo que buscar el mejor profesional que haya, y si es hombre o es mujer, me da lo mismo. Tiene que ser la mejor persona. Y eso en Chile hoy día es una realidad a esta altura. Es un tema que a lo mejor 10 años atrás, pero hoy día las mujeres ya, pienso yo, no necesitan
que le estén diciendo que son inteligentes, eso lo sabemos, tenemos señora, yo tengo señora, tengo hija, empresaria, tengo, o sea, ¿de a dónde? Es un tema, es como ridículo. ¿Ah? Yo si fuese mujer y me estuvieran haciendo ese lobby, me sentiría mal. Yo creo que eso ya, y aquí todavía hay gente que sigue en lo mismo. Por ejemplo, acá yo lo encuentro horroroso, horroroso, porque yo estudié periodismo hace tantos años y jamás te enseñaron los profesores en la clase que había que hablar así. Es un horror en el lenguaje, es una barbaridad, está mal, está realmente mal. No se puede hablar de todas y todos. No, es todos. Si es que no significa que seamos hombres, todos nomás. Acá ha llegado el tema que es súper increíble, de que nosotros tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que fue siempre un ministerio ejemplar, con funcionarios de carrera, muy preparados. Resulta que lo importante de la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores se llama Política Exterior Feminista. Si tú te metes a la página web del ministerio, si te metes a las publicaciones que hacen en la red X, o te metes a cualquiera información oficial del ministerio, te va a encontrar que parte importante del tiempo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en este gobierno se ha dedicado a promover por el mundo la política exterior feminista. Entonces uno ve que la subsecretaria de Exteriores, como le dirían en España, está en India o está en no sé qué país explicándole al Ministerio de Exteriores de ese país cómo se hace esto de la política exterior feminista. Entonces, es una cosa que uno dice, esta gente, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, nosotros de Chile, un país al fin del mundo, que tenemos una cantidad de problemas, andamos dándole a los ministerios de Relaciones Exteriores de otros países de cómo se hace esto de la política exterior feminista. Entonces, hemos tenido casos de personas que le han saltado grados por ser mujer. Hemos tenido casos de situaciones que embajadores no han podido ejercer su trabajo porque si a una funcionaria le dicen que haga su trabajo, ya es acoso. Y vamos a sumario y lo sacan. Y después todo lo que ha significado el ingreso de nuevos funcionarios a la Academia Diplomática, que van a ser los futuros embajadores de Chile el día de mañana, que también han tenido sesgos de tipo. Entonces, esta cuestión es inaceptable, pero nadie le pone el cascabel al gato, nadie se atreve en la prensa, como lo he hecho yo, a decir, oiga, esto es ridículo, porque hay temor a que te funen, temor a no sé. Los valores que se han perdido también. Andrés, tenemos que despedir, pero rápidamente, tu sueño, un sueño cercano que tengas con nuestro país, con Chile, con España, algo que quieras que se cumpla. Mira, tengo dos sueños. Yo creo que en Chile va a haber un cambio y creo que en España también va a haber un cambio. Y creo que ese cambio en ambos países va a converger en que se va a producir, escúchame porque te va a acordar de mí, se va a producir una ebullición de relaciones entre Chile y España nunca antes vista en la historia. Yo creo que el futuro nos pertenece y por eso yo le hago un llamado a los españoles a que más que venir a recorrer América Latina, que vean que Chile es un país estable en el sentido que va a recuperar lo que queremos que recupere y que hay muchas cosas por hacer entre ambos. Así que mi sueño es ese, que podamos vivir en paz y que podamos recuperar la seguridad en este país para poder estar tranquilos, para que un empresario español venga a invertir acá y no lo asalten en la calle. Eso es lo que yo quiero. Para que Chile vuelva a ser el que era antes. Así es, así es. Oye, ha sido un gusto escucharte. Yo me he quedado callada todo el rato porque cuando la gente es brillante hay que escuchar. Hay que escuchar y aprender. Gracias, Andrés Montero. Vas a tener que venir a otro capítulo de Entre Chile, España y el Mundo porque nos quedamos, oye, cortos de tiempo, hay que despedir, pero nos tienes que contar tu singladura por lo que hiciste a caballo durante 3.000 y tantos kilómetros hasta Puerto Williams. Oye, qué maravilla, yo que soy fanática de los caballos. No, vamos a tener que quedar en otro capítulo, lo coordinamos y te vienes al programa, ¿te parece? Feliz de la vida, muchas gracias y estaremos en contacto de todas maneras. Y cuando vengas a Madrid nuevamente, te vienes aquí a Capital Radio, pues in situ, aquí en el estudio. Perfecto, eso haremos. Muchas gracias. Hasta pronto.
Ahí estábamos con Andrés Montero, empresario, presidente del Consejo Empresarial de Chile en España, que acaba de estar aquí hace poco tiempo, y ha sido un agrado conversar con él. Para Radio Agricultura y para Radio Capital, nos despedimos, se nos pasó el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo domingo. En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.